Me tapé los oídos con las manos, respirando entrecortadamente. No es real, no es real, me repetía, pero no podía negarlo. El lamento era demasiado claro. Hoy hablaremos de los lugares que el tiempo decidió enterrar, pueblos olvidados, leyendas que solo se susurran y secretos tan antiguos que duelen con solo recordarlos. Estas historias no vienen de un libro ni de la imaginación. Prepárate para entrar en un territorio donde lo inexplicable convive con lo cotidiano. Bienvenido a una página más de Diario de Horror. Buenas noches. Me llamo Rafael y esto que les voy a contar pasó cuando tenía 23 años. Lo he guardado en silencio casi una década y creo que ya es hora de que alguien más lo sepa. Tal vez para liberarme, tal vez para que sepan lo que hay allí fuera, en esos lugares que la gente ha olvidado. Todo empezó con una foto. Yo estudiaba fotografía en la universidad y mi proyecto final era sobre lugares abandonados. Un amigo me habló del Tule, un pueblo minero fantasma en la Sierra de Hidalgo, no muy lejos de Pachuca. Me dijo que era un lugar perfecto, casas de piedra, una iglesia con el techo caído y una quietud que te erizaba la piel. Sonaba idílico para mi lente, así que con mi cámara y mi mochila partí. Llegué un sábado por la mañana. La carretera de terracería se sentía cada vez más solitaria y la señal del celular desapareció por completo. El Tule era un esqueleto de pueblo. Las construcciones de piedra oscura se alzaban como fantasmas contra el cielo gris. El silencio no era el que esperaba. No era el silencio de la paz, sino uno que te pesaba en el pecho, como el que se siente en un panteón. Un silencio que no solo era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que no tenía voz. El primer día fue bien. Hice muchas fotos. Jugué con la luz del atardecer. Estaba tan concentrado en mi trabajo que no presté atención a los pequeños detalles. Detalles que ahora, en retrospectiva, me gritan que algo estaba mal. Por ejemplo, siempre sentía que había alguien a mi espalda. Una presencia, una sombra que se movía en la periferia de mi visión. Lo atribuí al cansancio, a la soledad del lugar. Decidí pasar la noche ahí, en lo que alguna vez fue una casa. Me instalé en una de las habitaciones que conservaba techo. Saqué mi bolsa para dormir y me preparé una lata de atún. La noche cayó de golpe. El frío se hizo intenso y con él el silencio se volvió opresivo. Fue en ese momento que escuché el primer sonido. Un eco que no se correspondía con nada. Un eco de algo que había ocurrido hace mucho, mucho tiempo. Sonaba como un lamento. Un lamento tan lejano y sutil que me hizo dudar de si lo había escuchado realmente. Me dije a mí mismo que era el viento silbando entre las paredes derruidas. Un juego de la acústica del lugar. Cerré los ojos intentando dormir, pero el eco volvió, más claro esta vez. Era como la voz de una mujer, una voz quebrada por el llanto que llamaba a alguien. Antonio, ¿dónde estás? Me quedé helado. Mi piel se puso de gallina.
un frío que nada tenía que ver con la temperatura de la noche. Me tapé los oídos con las manos, respirando entrecortadamente. No es real, no es real, me repetía, pero no podía negarlo. El lamento era demasiado claro, demasiado humano para ser el viento. Me levanté y encendí mi lámpara. Apunté hacia la puerta, hacia las ventanas sin cristales. Solo había oscuridad y las sombras de los árboles. La voz se detuvo y un nuevo sonido la reemplazó. El sonido de lo que pensé que eran pasos, como si alguien caminara con los pies cansados sobre la tierra y las piedras. Iban de un lado a otro, afuera de la casa en la que yo estaba. Parecía que algo me buscaba. No me atreví a moverme. Permanecí quieto, observando la puerta. Los pasos se acercaron y de pronto se detuvieron justo afuera. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. La lámpara temblaba y entonces un suspiro, como si viniera de alguien que lleva un gran peso encima. El suspiro se sintió tan cerca que juré que el aire se movió. No pude más. Me armé de valor y salí corriendo. No me importó la cámara ni la mochila. Salté por la ventana que no tenía vidrios y me lancé a correr por las calles del pueblo fantasma. Corrí sin rumbo, tropezando con las piedras, sintiendo el aire helado en la cara, y el pánico me envolvió por completo. A mitad del pueblo vi algo que me paralizó. No fue un fantasma, no fue una aparición. Fue el resplandor de una fogata en la lejanía. Me acerqué, esperando encontrar a alguien. No era una fogata. Era la luz de una vela, encendida en la ventana de una de las casas mejor conservadas. Y al lado de la vela, una mujer vestida con ropa antigua, con el cabello largo y negro. No la vi de cerca, pero su silueta era inconfundible. Estaba sentada, inmóvil, y la voz que había escuchado antes, el lamento, venía de ella. No estaba llorando en voz alta, sino emitiendo ese eco de su alma, como si la pena fuera tan profunda que no necesitaba de un sonido para manifestarse. Me escondí detrás de una pared y la observé. De pronto, ella se levantó y caminó hacia la puerta. La abrió y se quedó mirando al vacío, como esperando a alguien. Antonio, susurró de nuevo. Su voz era un hilo de sonido, pero el eco llenó todo el espacio. Sentí que el tiempo se había detenido. No sé cuánto tiempo estuve ahí, en el frío, escondido. Cuando reuní el valor para volver a mirar, ya no estaba. La vela seguía encendida, pero la mujer había desaparecido. Fui hasta la casa y me asomé. La vela estaba en una mesa de madera que parecía haber sido un altar. En la mesa había una foto en blanco y negro. Era un hombre con uniforme de minero, de unos 30 años, y un nombre escrito con una letra antigua en la parte de abajo. Antonio. La foto se sentía pesada. No pude evitarlo. La tomé y me fui. Me fui sin mis cosas, sin la mochila, sin la cámara. Corrí de regreso por la carretera de terracería, hasta que vi las luces del pueblo de abajo. Sentí que me moría. El corazón me dolía. El cuerpo me temblaba. Cuando llegué a mi casa, mi madre me vio y se asustó. Le dije que me había caído, que me había perdido, pero no le conté la verdad. No pude. Pasó un mes, yo seguía sin poder dormir bien.
Tenía pesadillas con la voz, con los pasos. La foto de Antonio la guardé en una caja sin saber qué hacer con ella. Un día, mientras investigaba sobre la historia del Tule, encontré un artículo de un periódico. Hablaba de un accidente en la mina. Varios mineros murieron, y uno de ellos fue arrastrado por un derrumbe, y su cuerpo nunca fue recuperado. Su nombre era Antonio, y su esposa, la que no se menciona el nombre, se quedó en el pueblo buscándolo en las noches, con la esperanza de que volviera. La historia era un golpe en el estómago. La mujer que vi, la que caminaba, la que esperaba a su esposo seguía ahí, en ese pueblo que la gente había abandonado. Seguramente seguía buscándolo, repitiendo su nombre en un eco eterno que el tiempo no podía silenciar. La foto de Antonio sigue conmigo. La tengo guardada en una caja, en lo más profundo de mi closet. No me atrevo a tirarla. A veces, en las noches más tranquilas, me parece oír un lamento lejano, un eco, y sé que no es la mujer que espera, sino el recuerdo de una pena que se ha quedado anclada en un lugar, en un tiempo. No sé si lo que vi era un fantasma, o simplemente vi el residuo de un dolor tan profundo que trascendió la muerte. Sé que ese pueblo no es un lugar muerto, es un lugar que vive de su pena, y por eso nunca volveré. La culpa me ahoga. La frase se repetía una y otra vez. No había más. El diario se detenía ahí. Esa frase, el olor, la sensación de estar siendo... Hola, mi nombre es Marco y tengo 31 años. Lo que les voy a contar no lo he podido procesar del todo. No es una historia de fantasmas ni de monstruos. Es una historia de lo que puede hacer la culpa a un hombre y de cómo un lugar puede ser el guardián de un secreto que te consume por dentro. Mi familia tiene un rancho en un pueblo pequeño, cerca de la frontera con Estados Unidos, en un lugar donde la gente habla en susurros y las leyendas no son solo historias para asustar niños, sino advertencias para adultos. Yo crecí ahí, pero me fui a la ciudad para estudiar. Mis padres me llamaron hace 2 años para decirme que tenían problemas con un pozo viejo que había en la parte de atrás del terreno. Me pidieron ayuda para taparlo, porque la tierra alrededor se estaba hundiendo y era un peligro. El pozo era una reliquia. Mi abuelo me había contado que era muy viejo, que nadie sabía quién lo había construido. Siempre nos advirtió que no nos acercáramos, que no jugáramos por ahí, pero a los niños las advertencias son invitaciones. Mi primo y yo solíamos acercarnos y lanzar piedras, escuchando el eco que tardaba una eternidad en llegar al fondo. No le veíamos el fondo, era un vacío negro que parecía tragarse la luz. Cuando regresé al rancho, me puse a trabajar en el pozo. La tierra estaba suelta y la pared de ladrillos se había derrumbado en algunas partes. Empezamos a rellenarlo con escombros, tierra y piedras. La tarea era pesada y sucia. La sensación de incomodidad empezó en el segundo día. No era un miedo, sino una inquietud. Sentía un olor a tierra mojada, a moho, pero con notas metálicas, como óxido. Mis padres decían que era normal por la humedad, pero a mí me parecía diferente, más intenso.
Un día, mientras trabajaba solo, me incliné para lanzar una piedra grande al pozo. La lancé y en lugar del eco seco al final, escuché un ruido extraño, como si la piedra no hubiera caído en el fondo, sino que hubiera golpeado algo sólido. Me asomé con la linterna. La luz se perdió en la oscuridad y no vi nada, pero el olor metálico se intensificó. Me quedé un rato ahí, observando el pozo, y de repente sentí algo, un escalofrío que me subió por la espalda. No era el frío de la noche, sino un frío interno, como si algo helado me hubiera tocado por dentro. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en el pozo. La inquietud se había convertido en una obsesión. Al día siguiente, volví a trabajar. Me sentí observado, pero no por alguien, sino por el lugar en sí. El pozo tenía una presencia, una especie de aura pesada. Estaba concentrado cuando vi algo. No lo vi con los ojos, sino que lo sentí. Un recuerdo que no era mío. Un recuerdo que se coló en mi mente como una ráfaga de viento. Vi a mi abuelo. No era un fantasma, sino una imagen mental, borrosa como un sueño. Lo vi viejo, encorvado, mirando el pozo con una expresión de dolor y remordimiento. Lo vi lanzar algo al pozo. No era una piedra, era una bolsa pesada que se hundió en la oscuridad, y lo vi llorar en silencio con las manos en el rostro. Su cuerpo temblaba. La imagen se fue tan rápido como llegó, dejándome con una sensación de vacío en el estómago. Me alejé del pozo, confundido. ¿Qué había sido eso? ¿Una alucinación? ¿Un recuerdo que mi mente había inventado? Me sentí paranoico. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que caía al pozo, que me ahogaba en la oscuridad, que algo me arrastraba hacia abajo. Me despertaba bañado en sudor, con el corazón acelerado. La paranoia no se detuvo. Empecé a sentir que mi abuelo me seguía, no un fantasma, sino su presencia, la sombra de su culpa. Lo sentí en el rancho, en el olor a tierra mojada, en el eco de mi propia voz. Un día, revisando unos papeles viejos en el ático, encontré un diario de mi abuelo, un cuaderno desgastado, con hojas amarillentas. Las primeras páginas eran sobre el clima, las cosechas, pero al final había una entrada de hace muchos años, con una letra temblorosa casi legible. La culpa me ahoga, el rancho está maldito, la culpa me ahoga, la culpa me ahoga. La frase se repetía una y otra vez. No había más. El diario se detenía ahí. Esa frase, el olor, la sensación de estar siendo observado, todo se conectó. Fui al pueblo, a la casa de la tía de mi padre, una mujer muy anciana que lo había conocido bien. Le pregunté por el pozo. Ella me miró con una expresión de miedo en los ojos. Tu abuelo nunca quiso hablar de eso, me dijo con la voz temblorosa. Nadie en el pueblo quiso, pero te voy a decir lo que sé. Hace muchos años, la gente de aquí solía hacer pactos. No eran cosas malas, sino para la lluvia, para las cosechas. Le daban ofrendas a la tierra. Un día, tu abuelo, en un momento de desesperación, por una sequía que arruinaba la cosecha, hizo algo terrible. Él no quería hacerlo, pero lo hizo por el miedo de perderlo todo. Y lo que le dio a la tierra fue la vida de un niño, el hijo de un jornalero, que se había acercado al pozo a jugar. Tu abuelo, en su desesperación, lo dejó caer, y luego, para que nadie se enterara, lo enterró ahí, en la oscuridad.
La historia me golpeó como un puñetazo en el pecho. Me sentí mareado, asqueado. La culpa de mi abuelo, la pena de ese niño, se había quedado en el rancho, en ese pozo. La sensación de ser observado, el olor metálico, era la presencia de esa tragedia. El pozo no era solo un agujero en la tierra, era la tumba de un secreto. Regresé al rancho sintiendo que un peso insoportable se había posado en mis hombros. Miré al pozo y ya no lo vi como un simple agujero, sino como un abismo de culpa. No pude seguir trabajando ahí. Les dije a mis padres que no podía, que algo me hacía sentir mal. Ellos lo entendieron, o al menos no me cuestionaron. El pozo sigue sin taparse del todo. Mis padres decidieron contratar a alguien para terminar el trabajo, pero yo no pude acercarme. La culpa de mi abuelo se ha convertido en mi culpa. Siento que me persigue. El pozo es un recordatorio constante de lo que hizo, de lo que la gente del pueblo sabía y de lo que yo descubrí. A veces, en las noches me despierto con la sensación de que algo me agarra el tobillo y me arrastra hacia abajo. Y sé que no es un fantasma, es la culpa que mi abuelo no pudo enterrar y que ahora se ha convertido en mi herencia. Estaba seguro de que estábamos solos, pero el lugar se sentía lleno de gente. Nos fuimos del pueblo antes de que fuera demasiado tarde. Corrimos, sintiendo que el tiempo se nos echaba encima, que algo nos seguía. Buenas noches, mi nombre es Miguel. Soy de un pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca. Lo que les voy a contar no tiene explicación y me ha atormentado por años. Hace 15 años, mi primo Fernando y yo decidimos irnos a la capital a buscar trabajo. Éramos jóvenes, ambiciosos y queríamos escapar de la vida del campo. Nuestro plan era ahorrar dinero y regresar, pero antes de irnos queríamos despedirnos de un lugar especial para nosotros, un pueblo fantasma que estaba cerca de nuestra casa, al que llamábamos la Aldea del Silencio. No tenía un nombre real, era un lugar abandonado, a una hora a pie de nuestro rancho. Las casas eran de adobe y piedra, con los techos caídos. Había una plaza, un mercado, una iglesia. Parecía un pueblo que había sido abandonado de un día para otro, como si sus habitantes hubieran desaparecido sin dejar rastro. La gente de los alrededores hablaba de que el pueblo había sido azotado por una plaga, y por eso la gente se había ido. Pero nadie lo sabía con certeza. Llegamos al pueblo en la tarde. El aire era denso, pesado, y el sol se estaba ocultando. El lugar tenía una energía extraña. No era una energía de miedo, sino de quietud, de algo que estaba en un sueño profundo. Nos sentamos en el centro de lo que fue la plaza. La estatua de una virgen, rota y sin cabeza, nos observaba. De pronto, Fernando se levantó y se fue a investigar. Yo me quedé fumando un cigarrillo, sintiendo la soledad del lugar. Fue entonces que lo sentí. No vi nada, pero sentí una presencia a mi lado. Era como si un anciano se hubiera sentado en el banco, a mi lado, pero no me moví. Sentía el peso de su presencia, la sensación de que alguien me observaba. No tenía miedo, sino curiosidad. Fernando regresó y me preguntó: ¿qué haces? ¿Por qué estás tan quieto?
Hay alguien aquí, le dije en un susurro. Él se rió. Estás loco, no hay nadie. Lo ignoré y lo llevé a la iglesia. La puerta estaba abierta y el techo estaba caído, pero adentro el altar estaba intacto. Las bancas estaban cubiertas de polvo, pero la cruz de madera no tenía ni una pizca de suciedad. Me pareció extraño. Y en un rincón, en el suelo, había un libro. Era un diario de un hombre que se llamaba Juan. Lo tomé y me lo guardé en la mochila. Salimos de la iglesia y la noche se había apoderado del lugar. El pueblo parecía haber cobrado vida. Las sombras se movían. El viento susurraba en las casas derruidas. Estaba seguro de que estábamos solos, pero el lugar se sentía lleno de gente. Nos fuimos del pueblo antes de que fuera demasiado tarde. Corrimos, sintiendo que el tiempo se nos echaba encima, que algo nos seguía. Cuando llegamos a nuestro rancho, estábamos exhaustos, agitados. Me sentía diferente. Sentía que había dejado algo de mí en ese lugar, que una parte de mi alma se había quedado en la aldea del silencio. Esa noche no pude dormir. Leí el diario de Juan. Las primeras páginas eran aburridas. Hablaba de su esposa, de su hijo, pero la última página era diferente. Tenía una fecha y una frase escrita con una letra desesperada. Nos vamos. La plaga se ha llevado a todos. Pero yo me quedo. Alguien debe quedarse a cuidar el tiempo, a esperar que las almas regresen. Alguien debe ser el guardián del silencio. Me quedé helado. El hombre se había quedado en ese pueblo maldito, a esperar a las almas que se habían ido. Y la presencia que sentí en la plaza era él. Pasaron los años, me fui a la ciudad. Trabajé, me casé, tuve hijos, pero nunca pude olvidar la aldea del silencio. No regresé, pero siempre me sentí conectado a ese lugar. A veces en las noches me parece oír un murmullo lejano, una voz que me llama, que me pide que regrese. Mi primo Fernando también sintió los efectos del pueblo. Se volvió un hombre solitario, callado. Nunca habla de lo que pasó, pero lo sentía en su mirada. Él, al igual que yo, sentía la conexión con el lugar. Se enfermó y antes de morir me hizo una petición. Tengo que ir a la aldea. Tengo que dejarle algo a Juan. Tengo que decirle que estamos bien, que no estamos perdidos. Le pregunté a qué se refería. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Juan nos cuidó, nos protegió de ese lugar y nos dejó irnos. Tenemos que darle las gracias. Tenemos que decirle que la vida siguió. Fernando murió antes de poder ir, y yo por cobardía no he vuelto. El diario de Juan sigue conmigo, lo tengo guardado. No sé si fue un fantasma, una leyenda o un guardián del tiempo, pero sé que la aldea del silencio es un lugar que vive en una especie de limbo. Y sé que el guardián, el hombre que se quedó a cuidar, sigue ahí esperándonos, esperando que las almas regresen. Yo por miedo sigo sin volver, pero un día tendré que ir. Tendré que ir a dejarle a Juan un recordatorio de que la vida siguió.